En la última fiesta de fin de año, mi hermana me soltó una bofetada frente a 30 personas. Mi mamá, en lugar de defenderme, señaló hacia la puerta y me dijo que o pedía disculpas o me largaba. Mi papá se levantó del sofá, caminó hacia la salida y se quedó ahí, sujetando la perilla, mirándome como si yo fuera una extraña indeseada. Me fui. Y a la mañana siguiente, cuando descubrí lo que habían hecho a mis espaldas, me di cuenta de que ese golpe fue el menor de mis problemas. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Leticia Domínguez. Tengo 41 años. Trabajo como coordinadora financiera en una constructora en la Ciudad de México, donde vivo sola desde hace casi una década. Soy organizada, pragmática, del tipo de persona que lleva tablas de Excel para todo, incluso para el costo emocional de ciertas relaciones. No es frialdad, es autopreservación. Lo aprendí de la manera más difícil. La fiesta de Año Nuevo de la familia se hace cada año en la casa de mis papás, en Querétaro. Es una tradición que existe desde antes de que yo naciera, alimentada por mi abuela doña Nilda, que creía que el Año Nuevo se debía recibir con la familia reunida alrededor de una mesa llena de comida. Ella murió hace 12 años, pero la fiesta siguió. Yo seguí pagándola. No literalmente la fiesta en sí, sino casi todo lo que la rodeaba. La remodelación de la cocina donde se preparaba todo, el aire acondicionado que instalé hace 2 años, el recibo de la luz que llegaba carísimo por la carne asada y las luces de Navidad que mi hermana Jimena elegía cada diciembre. Jimena es 3 años menor que yo. Es guapa de esa forma que atrae miradas en cualquier lugar. Tiene esa sonrisa que hace que la gente sienta que les está haciendo un favor con solo mirarlos. Mi mamá siempre pensó que Jimena era el tipo de persona que le daba vida a un lugar. Yo era el tipo de persona que el lugar necesitaba para pagar las cuentas. Llegué desde la CDMX como a las 5 de la tarde del 31. 4 horas de camino, el tráfico de la carretera México-Querétaro cumpliendo su promesa de ser un caos, los asientos del coche llenos de cajas con carnes frías, vinos y un pan de muerto artesanal, que me costó un ojo de la cara, que yo sabía que mi mamá pondría al centro de la mesa, presumiéndolo como si ella misma lo hubiera escogido. La casa olía a carbón y a la loción de mi papá. Como 30 y tantas personas ya estaban en el patio cuando entré por el garaje. Primos, vecinos, compadres de mis papás de hace años, niños que apenas reconocía. Mi mamá estaba con Jimena en medio de todo, abrazadas, sonriendo para la cámara de alguien. Me vio entrar. Me hizo una seña con la cabeza y siguió en su plática. Mi papá estaba cerca del asador. Me dio un abrazo rápido, de esos que duran exactamente 1 segundo y medio, y me preguntó si el tráfico había estado pesado. Le dije que sí. Asintió como si yo hubiera dado la respuesta correcta en un examen y se volvió a voltear la carne. Dejé las cosas en la cocina y acomodé las charolas en el refri. Mi tía Graciela, hermana de mi papá, apareció en la puerta y me dio un abrazo de verdad, de esos que duran lo suficiente para significar algo. Me preguntó cómo estaba yo. No cómo estaba el tráfico. ¿Cómo estaba yo? Le dije que estaba bien y me creí la mitad. La noche fue pasando como pasan esas noches. Capas de ruido, pláticas cruzadas, el olor a pólvora de los cohetes que los vecinos tronaban antes de tiempo, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Yo circulé, platiqué, serví cosas, hice lo que la gente que paga las fiestas suele hacer, el servicio invisible que hace que todo funcione y que nadie menciona. Fue como a las 10 de la noche cuando Jimena empezó. No de forma brusca, de una forma que solo yo reconocía después de 41 años de vivir con ella. Empezó con anécdotas. Historias de la infancia que parecían chistosas para los que escuchaban, pero yo sabía exactamente qué estaba haciendo. La vez que lloré en la escuela por una mala calificación, contada como comedia. La época en que salí con alguien que a ella no le caía bien, descrita como cuando la Leti se volvió loca por unos meses. Cada historia me quitaba un pedacito y lo envolvía en risas ajenas. Yo escuchaba, me quedaba callada. Mi tía Graciela me lanzaba miradas de reojo. El esposo de Jimena, Rodrigo, se quedaba mirando al piso con esa cara de quien sabe más de lo que tiene permitido decir. Entonces pasó lo del anillo. Mi abuela Nilda tenía un anillo que usaba desde antes de que yo naciera. Esmeralda con oro amarillo, con la montura un poco chueca del lado izquierdo porque se había pegado con una puerta en 1974
y nunca lo mandó a arreglar porque decía que la imperfección era parte de la historia. Ella me prometió ese anillo cuando yo tenía 18 años. Me lo prometió frente a mi mamá, en el cuarto del hospital cuando la internaron por primera vez. Dijo que era mío porque yo tenía el temple para cuidar las cosas. Vi ese anillo en el dedo de Jimena a las 10:30 de la noche del 31 de diciembre. Me quedé mirando el anillo el tiempo suficiente para estar segura de que no me equivocaba. La esmeralda era inconfundible, la montura chueca también. Jimena tenía la mano extendida mostrándoselo a las primas, con ese tono de voz que usaba cuando quería ser el centro de atención. Le pregunté a mi mamá, en voz baja, de dónde había salido el anillo. Mi mamá me dijo que ella se lo había dado a Jimena en su cumpleaños hacía 3 meses, que Jimena era la que siempre estaba cerca, la que iba cada fin de semana, la que cuidaba de ellos. Lo dijo con una tranquilidad que me hizo entender que ya tenía ensayada la explicación, o que simplemente no sentía que me debiera una. Le dije que la abuela Nilda me lo había prometido a mí. Mi mamá dijo que la abuela ya no estaba bien de sus facultades en sus últimos años y que esas promesas no valían como documento legal. Lo dijo con ese tono de quien da por terminado un asunto. Me aguanté. Regresé al patio. Me serví un vaso de agua porque lo que quería era irme de ahí, pero lo que podía hacer era quedarme. El brindis de medianoche llegó con abrazos, y ese ruido colectivo de gente tratando de creer que un número diferente en el calendario va a cambiar algo. Abracé a los que estaban cerca. Mi mamá abrazó a Jimena el tiempo suficiente para que yo contara hasta 8. Luego abrazó a mi papá. Después me miró y me dio 2 palmaditas en el hombro. Como a la 1 de la mañana, con la fiesta todavía siguiendo, fui a buscar una chamarra que había dejado en el cuarto de visitas. El pasillo estaba solo. Al pasar por la sala, oí la voz de Rodrigo, el esposo de Jimena, hablando por teléfono en voz baja. No oí todo, pero oí lo suficiente. Palabras como notaría, antes de que acabe el mes, y no se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Rodrigo colgó cuando me vio. Me dio una sonrisa fingida y se fue por el pasillo en dirección opuesta. Agarré mi chamarra. Me quedé sentada en la orilla de la cama unos 3 minutos con las manos en el regazo. El ruido de la fiesta llegaba sordo a través de la pared. Pensé en mi abuela, pensé en el anillo, pensé en lo que acababa de oír y en cuántas interpretaciones podía tener aquello. Regresé al patio. Jimena estaba en medio de un grupo contando algo. Cuando me vio, no se detuvo. Siguió, pero sus ojos se quedaron fijos en mí un segundo más de lo necesario. Había algo ahí que no supe nombrar en ese momento. Lo nombré más tarde. Fui hacia el área del asador por agua. Al pasar por el sillón de mimbre donde Jimena estaba sentada, mi hombro rozó levemente el respaldo de su silla donde ella apoyaba el brazo. Fue el tipo de contacto que pasa cuando 30 personas comparten un patio. Algo sin importancia. Jimena se levantó de golpe. Me di la vuelta a medias, y ella ya estaba de pie, la silla empujada hacia atrás, mirándome con una expresión que nunca le había visto, y que es difícil de describir sin sonar exagerada, hasta que lo vives. Su mano se movió antes de que mi cerebro procesara que venía hacia mí. El estallido fue lo suficientemente fuerte para callar el ruido de la fiesta. 30 personas se quedaron mudas. Mi cabeza se fue de lado. El lado izquierdo de mi cara empezó a arder de inmediato, un calor que subía en olas desde el pómulo hasta la oreja. Me quedé quieta. El patio se quedó quieto. Jimena todavía tenía el brazo un poco levantado, respirando agitada, con los ojos llenos de una adrenalina que ella estaba confundiendo con tener la razón. Y entonces mi mamá cruzó el patio hacia mí. Por un segundo, un único y estúpido segundo, pensé que venía a ayudarme. Se paró a unos centímetros. Me miró de arriba abajo con esa cara que ponía en situaciones que consideraba vergonzosas. Y dijo, con una voz que no dudó ni un momento, que debía pedirle disculpas a mi hermana o irme de su casa. No hubo preguntas. No hubo un ¿qué pasó? Ni siquiera la investigación básica que cualquiera hace antes de juzgar. Fue una sentencia. Miré a mi papá. Estaba del otro lado, cerca del asador. No dijo nada. Caminó por un lado, entró a la cocina, cruzó la sala, y cuando volví a mirar, estaba deteniendo la puerta principal abierta, mirando al piso, como si todo estuviera pasando en otro idioma. 30 personas vieron eso.
Mi tía Graciela tenía las manos juntas frente a la cara como quien reza o intenta contenerse. Mis primos miraban sus zapatos. Los niños fueron los únicos que siguieron normales, porque aún no aprenden el peso de ciertas humillaciones. Fui por mi bolsa al cuarto de visitas. Agarré la chamarra que se me había olvidado ponerme. Caminé por el pasillo, pasé la sala, pasé la puerta que mi papá sostenía. Me detuve un segundo junto a él, lo suficientemente cerca para oler su locura de siempre, y él no levantó la vista. Salí. La madrugada del 1 de enero estaba fría y en silencio. El Uber tardó 11 minutos. Me quedé en la banqueta con la bolsa en las piernas y el lado izquierdo de la cara todavía caliente, mirando la calle de una colonia donde pasé toda mi infancia y que ahora parecía el escenario de algo que no podía nombrar. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque había algo más urgente que el llanto pasando dentro de mí. Una claridad fría y metódica, la misma que siento cuando hay una crisis financiera en la oficina. Ese modo donde los sentimientos se guardan en un cajón y la razón toma el control, porque es la razón la que resuelve las cosas. Mientras el Uber me llevaba al hotel que reservé, repasé lo que oí decir a Rodrigo por teléfono. Notaría. Antes de que acabe el mes. No se va a dar cuenta. Yo había firmado como aval y copropietaria del crédito hipotecario del departamento donde mis papás vivían desde hace 6 años. Se compró cuando mi papá perdió parte de su pensión en una mala inversión y no tenían crédito suficiente para hacerlo solos. Yo entré al contrato. Mi nombre estaba en las escrituras, en el registro público de la propiedad. Me acosté en la cama del hotel a las 2:30 de la mañana con ese pensamiento clavado en el pecho. No dormí casi nada. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar antes que yo despertara bien. Primero fue mi mamá, como a las 8, no para pedir disculpas, sino para decir que había avergonzado a la familia al irme a mitad de la fiesta sin despedirme bien. Luego Jimena, un mensaje de texto, raro en ella, que prefería los audios donde su voz mandaba más que las palabras. El mensaje decía que yo la había empujado a propósito, que siempre hacía lo mismo y que no soportaba verla feliz. No respondí. Le mandé un mensaje a mi tía Graciela pidiéndole el contacto de un abogado que ella mencionó alguna vez. Me lo mandó en menos de 2 minutos, con un «Leticia, cuídate mucho», después. El licenciado Antúnez me recibió el día 3. Un despacho pequeño en Querétaro, muebles viejos, café que llegó sin que lo pidiera. Le enseñé el contrato del departamento y le expliqué lo que oí. Se quedó callado un rato y me dijo que hice bien en ir pronto. Pidió 2 días para revisar el registro de la propiedad. Me llamó la tarde del día 5. Las escrituras habían sido modificadas. 22 días antes de que terminara el año, se registró un cambio en la notaría quitando mi nombre como copropietaria e insertando el nombre de Jimena. En el documento había una firma con mi nombre. Una firma que yo no hice. Me quedé muda tanto tiempo que el licenciado preguntó si seguía ahí. Seguía. Le pedí que me explicara qué significaba eso. Me lo dijo con la precisión de quien da una mala noticia sin querer lastimar más de la cuenta. Mi nombre fue borrado sin mi permiso. Alguien firmó por mí en un documento público. Eso era falsificación de documentos. Era un delito. Además, después de cambiar las escrituras, habían pedido un préstamo dejando el departamento como garantía. 250,000 pesos. El dinero se había depositado en una cuenta a nombre de Jimena. 250,000 pesos construidos sobre 6 años de pagos que salieron de mi sueldo. Le dije al licenciado que quería saber qué seguía. Me dijo que lo primero era no firmar nada, no aceptar nada y no avisarle a la familia que yo ya lo sabía. Lo segundo era dejar que él se encargara de los trámites. Regresé a la Ciudad de México el día 6. Entré a mi departamento a las 8 de la noche. Dejé la bolsa en la entrada y me quedé frente al fregadero de la cocina un buen rato. Afuera, la ciudad ya estaba en su ritmo normal de inicio de año. Para mí no había normalidad. Había un antes y un después de ese año nuevo. El día 8, el licenciado mandó una notificación extrajudicial a mis papás, a Ximena y al banco. Exigía congelar todo, devolver las escrituras a su estado original y dar cuentas del dinero. Dio 15 días para responder. Cancelé todas las transferencias que les hacía cada mes a mis papás. Eran 2 montos, uno para la hipoteca y otro que les mandaba desde que mi papá dejó de trabajar de tiempo completo por un problema en la rodilla. Cancelé los 2 en 4 minutos desde la app del banco. Mi mamá llamó el día 10. No por la notificación,
sino para decir que el depósito no había caído y que lo necesitaban para terminar el mes. Le dije que lo cancelé. Se quedó callada y luego me dijo que estaba siendo cruel con dos ancianos que solo querían el bien de la familia. Le pregunté qué significaba familia para ella. Me dijo que era estar juntos, perdonar, no llevar las cosas a lo legal por un malentendido. Le dije que falsificar una firma no era un malentendido. Susurró: «Ay, Dios mío», y colgó. Rodrigo me escribió el día 12, un mensaje larguísimo lleno de excusas que eran más bien justificaciones mal hechas. Dijo que trató de convencer a Jimena, que no estuvo de acuerdo, que intentó avisarme esa noche con indirectas. Dijo que lo sentía, que la situación se salió de control. No le contesté, pero guardé el mensaje. Al día 15, sin respuesta formal de ellos ni del banco, el abogado levantó la denuncia en la fiscalía por falsificación de documentos. Me avisó con esa objetividad seca que yo necesitaba. Lo que pasa después de una decisión así es que el mundo sigue girando mientras tú estás estática. El trabajo seguía. Los reportes llegaban a tiempo porque yo hacía que llegaran, sin importar cómo estuviera mi vida. Los números me daban paz. Eran lo que eran, y no cambiaban según quien los mirara. Mi tía Graciela me visitó en la CDMX en febrero. Trajo pan dulce y la disposición de contarme las cosas como eran. Me dijo que Jimena ya tenía abogada, que mi mamá ya no iba a misa porque le daba pena ver a la gente que ya sospechaba algo, que mi papá se la pasaba sentado en el porche mirando a la calle. Me contó que una vez le preguntó qué pensaba y él dijo, en voz baja, que se quedó deteniendo la puerta mientras su hija se iba, porque era más fácil hacer eso que decir algo. Mi tía lo dijo con los ojos llorosos. Yo le dije que lo sabía, y que lo malo de lo fácil es que suele salir muy caro. El banco respondió primero. En marzo, suspendieron la línea de crédito y abrieron una investigación interna. El dinero regresó a la posición de garantía, y Jimena ya no pudo tocar nada. Sin ese dinero, el negocio de Jimena se derrumbó. Ella y Rodrigo habían abierto una distribuidora de importaciones el año anterior, financiada con ese robo. Sin crédito, no había mercancía. En abril, Rodrigo pidió el divorcio y la disolución de la sociedad. Me enteré por el abogado, no por ellos. En mayo, la fiscalía llamó a Jimena a declarar. Ella dijo que yo había aceptado verbalmente el cambio en una llamada que nunca existió. Mi papá fue a declarar voluntariamente después. Fue al Ministerio Público sin avisarle a nadie y confesó que él no sabía que la firma era falsa, que creía que todos estábamos de acuerdo, pero que ahora que sabía la verdad no podía mentir. No fue una disculpa, pero fue algo. En junio, mi nombre volvió a las escrituras. El abogado me preguntó si quería vender mi parte a mis papás. Les dije que sí, por un peso simbólico. No quería el inmueble, quería salirme de una estructura que me había costado más que el dinero. El proceso penal siguió. En agosto, Jimena aceptó un acuerdo. Reconocer el delito, devolver el dinero usado en pagos mensuales y 2 años de servicio comunitario. No fue a la cárcel, pero está pagando una deuda que le tomará años. Rodrigo y ella se separaron en julio. Él me mandó un último mensaje pidiendo perdón. Se lo acepté. No le dije que lo olvidaba, porque no es cierto, pero las disculpas sinceras se reciben. Mi mamá me llamó en septiembre. Fue distinto. Su voz era más pequeña. Dijo que no sabía de la firma falsa hasta que llegó el papel del abogado. Dijo que sabía que cometió otros errores. Errores que no eran delitos pero que dolían igual, y que no sabía cómo arreglar algo que llevaba chueco tanto tiempo. Le dije que la escuchaba. No dije más. No por mala, sino porque hay cosas que se dicen cuando uno está listo, y yo aún no lo estaba. Mi tía Graciela me visita más seguido ahora. Me cuenta que mi papá pregunta por mí, a su modo, como pregunta la gente que aún no sabe usar las palabras correctas. No he vuelto a Querétaro desde ese año nuevo. No cerré la puerta con llave, solo la dejé arrumbada. El anillo de la abuela lo tiene Jimena. Así se va a quedar, porque no hay juicio que recupere una promesa de hospital. Y está bien. Lo que mi abuela me dio no cabe en un anillo. Me dio la maña de revisar contratos, de no confundir lealtad con dejarme pisotear, de entender que cargar con todo no es una virtud si te estás hundiendo. Por años fui la que llegaba con las cajas de comida, la que firmaba, la que mandaba el dinero, la que hacía que todo funcionara para gente que ni se preguntaba de dónde salía la energía. Yo pensaba que eso era amor. Y sí lo era, pero se había vuelto un hábito de borrarme a mí misma,
y un hábito no es lo mismo que una elección. Hoy mi departamento es silencioso como yo quiero. Tengo una gatita que se llama Nilda, el tipo de homenaje que un animal acepta sin juzgar. Trabajo bien. Me cuido de una forma que tardé mucho en entender que se valía. No sé qué pase con mi familia. Sé que mi papá está más callado, mi mamá más asustada y mi hermana pagando las consecuencias. Hay cosas que se reconstruyen y otras que no. El tiempo dirá. Aprendí esto. Hay promesas que se hacen por amor y otras que se mantienen por miedo a saber quiénes somos cuando dejamos de sacrificarnos. Por mucho tiempo no supe cuál de las dos me sostenía. Ahora lo sé. Y saberlo, aunque duela, es mejor que vivir a ciegas. La chapa de mi departamento ahora solo reconoce mi huella digital. Es un detalle pequeño, pero pesa lo justo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.